Bienvenidos al videotutorial de la práctica 4. Hoy vamos a analizar lo que es un estudio experimental. A diferencia de los observacionales, donde el investigador era un mero observador del fenómeno y no intervenía, aquí el investigador va a introducir el factor de estudio y lo va a manipular, va a experimentar con él. En esta práctica queremos valorar el efecto del pH salival a los 5 minutos después de ingerir varias sustancias ácidas. Tenemos tres grupos que se han aleatorizado, 60 individuos, 20 en cada grupo. Uno de ellos hará un enjuague con zumo de naranja, otro con una bebida carbonatada de cola y un tercero con una bebida neutra que actuará como control. El objetivo del estudio es calcular el descenso del pH de la saliva a los 5 minutos y determinar la existencia de diferencias entre las sustancias, así como determinar cuál es aquella que presenta una mayor capacidad desmineralizante. Así pues, vamos a abrir nuestra base de datos y vamos a ver qué variables tenemos recogidas en ella. La primera variable, por supuesto, es la de siempre, el número de identificación. La segunda es el grupo. Dentro del grupo es una variable categórica. Fijaros cómo la hemos codificado. 1, sustancia A, 2, sustancia B y 3, la sustancia C que actuaría como control. Tenemos también como variable el pH inicial de la saliva, que es una variable numérica, así como el pH a los 5 minutos, denominado pH salival 1. Tenemos también recogida la edad como variable numérica, el sexo como variable dicotómica, codificada como 1 hombre, 2 mujer, la diabetes, una variable dicotómica 0 no presenta diabetes, 1 sí la presenta, la capacidad buffer, otra variable dicotómica, codificada con 1 si es alta, 2 si es baja, y luego pues, finalmente tenemos el tratamiento para la depresión, que es otra variable dicotómica codificada de la misma forma. Igual a 0, 0 es no presenta depresión o tratamiento para la depresión, y 1 si recibe un tratamiento para la misma. Vamos a iniciar el ejercicio completando la siguiente tabla. Intentaremos valorar si una serie de variables se han distribuido de forma similar en los tres grupos. Con ello podremos decir si se cumple el principio de comparabilidad. Para ello lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el pH salival inicial, cuál es la media de partida del pH salival. Si encontramos que los individuos, la media de los tres grupos es similar, pues serán grupos comparables. Vamos a empezar por ello. Vamos a coger la pH salival, vamos al estudio, vamos a analizar, estadísticos descriptivos, vamos a explorar y vamos a explorar la variable pH inicial factorizada por grupo. Le damos a aceptar y encontramos que la media inicial en el grupo que recibía la sustancia A era de 7,08. En el grupo 2, con la sustancia B, el pH inicial medio era de 7,20, 7,21. Y en la sustancia C vemos que la media era de 7,22. Si vemos los intervalos de confianza, fijaros en la sustancia A 6,9, 7,2, la sustancia B 7,1, 7,3, 7,1, 7,3, podemos ver que los intervalos de confianza se solapan. Luego eso nos puede dar un poco la idea de que no va a haber diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues tendremos que hacer un test de comparación de medias. Cuando hablamos de este tipo de test, siempre hay que determinar si las medias que vamos a comparar siguen una distribución normal o no la siguen. ¿Cómo podemos ver eso? Pues aquí lo vemos, en las pruebas de normalidad. Fijaros cómo tras aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov y el Shapiro-Wilk, vemos que no hay significación, es decir, las medias del pH inicial para la sustancia A, B y C no difieren significativamente de la normalidad. Luego podemos aplicar un test de comparación de medias paramétrico. ¿Cuál es el test que utilizaríamos? Pues cuando tenemos dos medias utilizamos un t-de-Student y cuando tenemos más de dos utilizamos una ANOVA. Pues vamos a ello.
Vamos a estadísticos, a comparar medias. ANOVA de un factor. Tenemos el pH inicial y en factor ponemos grupo. Le damos a aceptar y encontramos que el valor P del test ANOVA es igual a 0,150. ¿Qué nos está indicando? Pues que no hay diferencias significativas respecto al pH salival inicial entre los tres grupos. Luego son comparables, los podemos comparar. Vamos a seguir analizando el resto de variables. Por ejemplo, la edad. Vamos a coger la edad ahora, analizamos, hacemos lo mismo, vamos a explorar, quitamos el pH inicial y colocamos la edad. Recordad que cuando hacemos los estadísticos, en los estadísticos lo que queremos ver son los descriptivos, y cuando vamos a gráficos, marco gráficos con pruebas de normalidad, para que me dé los test, el test de Kolmogorov-Smirnov y el Shapiro-Wilk. Le damos a aceptar, y aquí tengo la edad al inicio, tanto para los tres, para el grupo A, el B y el C, ¿de acuerdo? Pues fijaros que la edad media es 59,7 para el grupo 1, que recibió la sustancia A. Para el grupo 2 es 60,4. Y para el grupo 3, que recibe la sustancia C, que sabemos que era el grupo control, 59,8. Muy bien. Pues ahora vamos a ver si estas medias siguen la normalidad. Vamos a las pruebas de normalidad y fijaros cómo, a diferencia de la anterior, hay valores significativos. Es decir, que hay medias que difieren significativamente de la normalidad. Como por ejemplo la sustancia A no sigue una distribución normal y la sustancia C tampoco. Luego no podremos aplicar un test ANOVA. Deberemos ir a un test de comparación de medias no paramétrica. Iremos a analizar pruebas no paramétricas, iremos a K muestras independientes. Tenemos colocado A, la edad, y en grupo, variable de agrupación, lo voy a quitar para que lo veáis. Grupo, lo que definimos es el rango, son las categorías que teníamos, que la variable grupo la habíamos categorizado en 3, luego es del 1 al 3 el rango. Y tendremos que aplicar la prueba H de Kruskal-Wallis. Le damos a aceptar, buscamos dónde está el p-valor y fijaros cómo el p-valor es 0,764. Lo colocamos ya, 0,764, lo que nos está indicando que no existe diferencias significativas en la edad al inicio del estudio. La gente que recibió la sustancia A de media tenía 59,7 años, la del grupo 2, sustancia B, 60,4 y 59,8, el grupo C, sin diferencias significativas. Pasamos ahora a analizar cómo la variable sexo se ha distribuido entre los grupos. Sexo es una variable dicotómica y grupos son variables también categóricas. Este tipo de variables se relacionan o se analizan mediante una tabla cruzada o tabla de contingencia. En las columnas vamos a colocar el grupo y en las filas colocaremos la variable sexo. Recordad que para poderlo leer vamos a marcar porcentaje de columna y vamos a pedir que nos dé como prueba estadística el chi cuadrado. Le damos a continuar y aceptar. Fijaros cómo ya podemos leer la tabla. 1 era sexo masculino, el 2 femenino. Tenemos que para la sustancia A tenemos una distribución del 65% de hombres y de 35% de mujeres. Vamos a colocarlo ya.
Para la sustancia 2, fijaros, 45% de hombres, 55% de mujeres. Y para el grupo 3, que reciben la sustancia C, 40% de hombres y un 60% de mujeres. Lo importante ahora es, ¿esta distribución por sexo entre los grupos difiere significativamente? Para ello tendremos que leer el valor del chi cuadrado, que lo encontramos aquí. Fijaros cómo es un p-valor de 0,247, lo que nos está diciendo que no existen diferencias en cuanto a la distribución por sexo entre los grupos. Pasamos ahora a analizar las siguientes. De la misma forma, porque tanto diabetes como la baja capacidad buffer como tratamiento para la depresión son variables dicotómicas. Vamos entonces a analizar. Iremos a tablas cruzadas. Quitamos entonces de las filas sexo y podemos meter ya directamente las otras tres y le damos a aceptar. Fijaros cómo nos está pidiendo qué porcentaje de diabéticos hay en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3. Y si estos porcentajes difieren significativamente entre sí. Fijaros que en el grupo 1 encontramos un 25% de diabéticos. En el grupo 2 un 15%. Y en el grupo 3, la sustancia 3C, un 15%. ¿Estos porcentajes difieren entre sí? Bueno, utilizaremos la prueba chi cuadrado que nos da, fijaros, 0,641. Lo que nos está indicando que no hay diferencias significativas entre el porcentaje de diabéticos incluidos en cada uno de los tres grupos. Pasamos a la siguiente variable, la capacidad buffer, que también puede influir a la hora de valorar el descenso del pH salival. Pues queremos saber qué porcentaje de individuos presentaban una baja capacidad buffer, que es lo importante. Pues fijaros que para la sustancia presentaban baja capacidad el 60%. Para el grupo 2 hemos encontrado que un 55% de los individuos presentaban una baja capacidad buffer y para el grupo 3, que recibe la sustancia C, un 70%. ¿Estos porcentajes difieren significativamente entre sí? Tendremos que ir a leer el chi cuadrado, que nos dice que el p-valor es 0,610. 0,610 está por encima de 0,05, lo cual tampoco hay diferencias en el porcentaje de individuos con baja capacidad buffer entre los grupos. Pasamos, por lo tanto, al último. ¿Cuántos pacientes reciben tratamiento para la depresión? Toman fármacos para la depresión que también provocan un descenso en la secreción salival y pueden haber influido a la hora de valorar ese descenso en el pH. Pues encontramos que un 15% de los individuos incluidos en el grupo 1 presentaban tratamiento o tomaban tratamiento para la depresión. Tenemos que para el grupo 2 es un 20% y para el grupo 3, la sustancia C, era un 10%. ¿Estos porcentajes difieren significativamente entre sí? No, porque cuando hemos aplicado el chi cuadrado, vemos que el p-valor es 0,676. 0,676. Por lo tanto, no hay diferencias entre los individuos, en el porcentaje de individuos que toman fármacos, que están recibiendo tratamiento para depresión, entre los tres grupos. Por lo tanto, ya podemos responder a la pregunta: ¿se cumple el principio de comparabilidad? ¿Son los grupos comparables entre sí? ¿Hay alguna variable que haya
que no esté distribuida de forma similar y que pueda influir en nuestros resultados? Pues en principio podemos decir que sí se cumple el principio de comparabilidad y por lo tanto los grupos son homogéneos. Seguimos avanzando en el ejercicio. Ya sabemos que los grupos son similares entre sí, son comparables, pues ahora lo que queremos determinar es cuál es el pH salival inicial, que eso lo hemos visto antes, pero también queremos saber cuál es la media del pH salival a los 5 minutos en cada uno de los tres grupos. Vamos a ir completando la tabla. pH salival inicial, necesitamos saber su media y su intervalo de confianza. Antes hemos calculado la media, vamos a calcularlo también, obtener el intervalo de confianza. Recordar que esto de una media siempre podemos ir a explorar y lo que vamos a hacer es obtener el pH inicial y solamente vamos a pedir lo que son los estadísticos. Lo pedimos en función factorizando por grupo y vamos a ir apuntando los datos. Recordamos que el pH salival inicial en el grupo 1 era 7,08 y el intervalo de confianza estaba entre 6,9 y 7,2. Vamos a la sustancia B. El pH salival inicial era 7,2 y el intervalo de confianza estaba entre 7,1 y 7,3. Aquí lo tenemos, fijaros, 7,3. Vamos a la sustancia C y habíamos obtenido 7,2 y el intervalo de confianza entre 7,1 y 7,3. Estoy redondeando. 7,1 y 7,3. Pues esto ya lo tenemos. Ahora lo que queremos saber también es cuál es el pH salival a los 5 minutos. Por supuesto, repetiremos el mismo procedimiento, iremos a analizar, iremos a explorar y en vez del pH inicial ahora voy a pedirle el pH a los 5 minutos. Le damos a aceptar y me está dando los datos. Fijaros que la sustancia A, el grupo que ha recibido la sustancia A, su pH salival inicial, que estaba en 7,08, ha pasado a los 5 minutos a 5,8. Y el intervalo de confianza entre 5,5, 5,53 y 6,09, 6,1. Respecto a la sustancia B, fijaros cómo la media del pH a los 5 minutos es de 5,45. 5,45. Y el intervalo de confianza entre 5,2 y 5,67, 5,7, redondeando, 5,7. Muy bien, pasamos ahora a la sustancia C. La sustancia C, recordar que actuaba como control y fijaros cómo ha pasado de 7,2 a los 5 minutos se ha quedado en 7,3, 7,226, 7,3, es decir, no ha variado prácticamente nada. Con un intervalo de confianza entre 7,2 y 7,35, 7,4, redondeándolo. Seguimos completando la tabla. Fijaros cómo ahora lo que nos está pidiendo es si existen diferencias significativas en cada uno de los grupos, es decir, si se ha producido un descenso significativo en el pH salival. Si nos fijamos en la sustancia A, veis los intervalos de confianza como no son superponibles, por lo tanto, ya nos estará indicando de que puede existir, de que existirá, lo más seguro, una diferencia significativa, pero la hemos de determinar mediante un test estadístico. Recordáis que sí que habíamos visto antes que el pH salival inicial, las medias, su distribución, seguía la normalidad, pero no lo hemos comprobado para el pH salival
a los 5 minutos. Luego tendremos que ir a hacerlo. Lo primero, recordar que esto se hacía en explorar y teníamos que marcar gráficos con pruebas de normalidad. Le damos a continuar y vamos a ver los valores del T de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk, y lo veis aquí, pH a los 5 minutos, vemos que no es significativo ni aplicando Kolmogorov-Smirnov ni el Shapiro-Wilk. Por lo tanto, las medias del pH elevado a los 5 minutos sí que siguen la normalidad. Por lo tanto, significa que podré aplicar un test de comparación de medias TDStudent. Vamos a ello entonces. Vamos a analizar, vamos a comparar medias y vamos a ver, son dos grupos, luego es una prueba T para muestras relacionadas. Fijaros que son muestras, ya lo tenemos colocado, fijaros, lo voy a quitar para que lo podáis ver cómo lo hacemos. Lo que estamos relacionando es comparando las medias de el mismo grupo, por lo tanto son los mismos individuos que tenemos una medición en un punto seguida de una segunda medición a los 5 minutos, por lo tanto son medias o variables emparejadas. Meteremos el pH salival inicial como variable 1 y el pH a los 5 minutos, y lo que hará será la diferencia de medias, que es el valor que necesitamos en la tabla de la derecha. Pero antes, recordad que si yo le doy a aceptar, me lo va a calcular para toda la muestra, sin dividir por grupos, sin diferenciar por grupos. Por lo tanto, yo lo que necesito antes de hacer esto es ir a datos y segmentar el archivo, porque quiero que los datos me los dé por grupos. Cuando yo pongo ahora aquí que me dé los datos basados en grupo, es decir, para la sustancia A, la sustancia B y la sustancia C, le doy a aceptar y cualquier instrucción que le haga al ordenador ya me la sacará de esta forma. Vamos a analizar otra vez, vamos a comparar medias y ahora sí, sin ningún problema, puedo poner la prueba T de Student para muestras relacionadas y le damos a aceptar. Bueno, pues ya fijaros, ya lo tenemos. Fijaros como me dice que para la sustancia A la media inicial era 7,08, coincide con el dato que tengo yo, por supuesto. 5,8 es la media resultante a los 5 minutos. Y fijaros, que es lo que quiero leer, cuál es la diferencia de medias. La diferencia de medias entre el pH inicial y a los 5 minutos es 1,27, que es lo que me está pidiendo aquí. 1,27, con un intervalo de confianza de 1,0 y con un límite superior de 1,53. ¿Hay diferencias significativas? ¿Ha habido un descenso significativo en el pH salival? Antes hemos visto que por los intervalos de confianza hemos dicho que sí, pero necesitamos la prueba, el p-valor. Y aquí lo tenemos, fijaros, un p-valor de 0,000, es decir, menor de 0,05, y por lo tanto nos está diciendo que hay un descenso muy significativo del pH salival a los 5 minutos después del empleo o el enjuague con la sustancia A. Pasamos a la sustancia B, fijaros como inicialmente tenía 7,2 y a los 5 minutos el pH bajó a 5,45, aquí lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia de medias entre la inicial y la final a los 5 minutos? Es 1,75. Vamos colocando el dato, 1,75, con un intervalo de confianza entre 1,51 y 1,99. ¿Este descenso del pH salival ha sido significativo? Tenemos que ir al p-valor de esta prueba de diferencia de medias TDStudent para muestras emparejadas. Fijaros cómo me dice que el descenso ha sido altamente significativo.
una diferencia estadística muy significativa, 0,000. Para la sustancia C, recordad que la sustancia C la habíamos utilizado de control, apenas había sufrido un cambio, había pasado de 7,22 a 7,26, 7,2, 7,3, que habíamos redondeado. ¿Cuál ha sido la diferencia? Bueno, la diferencia en este caso ha salido negativa, de menos 0,14. Perdón, 0,04. Y el intervalo de confianza, eso sí, era de menos 0,14 a 0,06. Bueno, ¿y esta diferencia es significativa? Pues evidentemente, fijaros cómo no lo va a ser. Cuando la diferencia de medias, el intervalo de confianza de la diferencia de medias incluye el 0, nos está indicando de que esa diferencia no puede ser significativa. Fijaros cómo la p-valor es 0,395. Pasamos ahora a contestar la pregunta: ¿se ha producido un descenso estadísticamente significativo en cada uno de los tres grupos? Bueno, únicamente hemos visto que se ha producido un descenso en el grupo que había recibido la sustancia A, que había pasado de 7,08 a 5,8, y en el grupo que había recibido la sustancia B, que había pasado de 7,2 a 5,45. Nos pide que lo indiquemos con un asterisco. ¿Dónde se ha producido ese descenso? Pues podemos marcarlo sobre la variable, en la sustancia A, en el grupo que recibió la sustancia A, y en el grupo que recibió la sustancia B. Porque en el grupo 3 de la sustancia C actuaba como control y ahí no ha habido ningún tipo de cambio. ¿Existen diferencias entre los grupos en el pH salival a los 5 minutos? Aquí ya no estamos valorando si la sustancia A producía un descenso significativo en el pH salival, sino si hay diferencias entre los tres grupos en el pH salival a los 5 minutos. Fijaros que entonces tendré que hacer una comparación de medias, de tres medias, y recordar que estas medias seguían la normalidad, luego tendría que utilizar una ANOVA. Si recordáis, tenemos el archivo segmentado. Tengo que desegmentar, porque si yo lo hiciera así me daría un error. Desegmento y entonces ahora ya puedo utilizar, me voy a analizar, me voy a comparar medias a la ANOVA, porque sería una comparación de tres medias, ya no quito el pH inicial, pondría el pH a los 5 minutos y factorizaría por grupo. Le doy a aceptar y fijaros cómo el ANOVA me da un p-valor de 0,000. Es decir, que existen diferencias entre los tres grupos. El ANOVA lo que nos indica es este tipo de diferencias, pero no especifica dónde se encuentran. Para ello debemos utilizar las pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc nos están haciendo comparaciones de medias entre cada uno de los grupos entre sí. Y entonces fijaros, me está diciendo ¿entre cuáles hay diferencias? Sabemos que hay diferencias entre los tres grupos, pero ¿dónde están? Bueno, fijaros, encontramos una diferencia significativa entre la sustancia A y la B, entre las medias de la A y la B. Pues entonces encontramos que entre A frente a la B el p-valor es 0,016. Hay diferencias significativas entre las medias del grupo que recibió la sustancia A los 5 minutos y el de la sustancia B. Fijaros, uno es 5,8 y el otro es 5,45. Entre la sustancia A y la C, por supuesto que va a existir una diferencia, sobre todo mucho mayor que la anterior. El p-valor es 0,000. Y entre la sustancia B y la C, lo tenemos aquí, podemos leerlo, B y C, la diferencia también es altamente significativa. Viene ahora un punto importante en el ejercicio, que es valorar si en los dos grupos
donde se ha producido ese descenso estadísticamente significativo del pH de la saliva, existe significación clínica. Esto lo debe interpretar siempre el investigador y no el estadístico. Sabemos que el pH crítico del esmalte es 5,5, es decir, a partir de 5,5, descensos por debajo de este valor, ya empiezan a producir lesiones desmineralizantes en el esmalte de los dientes. Luego, ¿qué sustancia tendrá un mayor potencial desmineralizante? Pues tendremos que ir a ver sus intervalos de confianza. Fijaros como la sustancia A, que producía un descenso significativo en el pH salival, el intervalo de confianza estaba entre 5,53 y 6,1, es decir, por encima del pH crítico del esmalte. Sin embargo, la sustancia B, que también producía un descenso significativo, su intervalo de confianza a los 5 minutos estaba entre 5,2 y 5,7, es decir, sí que está por debajo de ese pH crítico. Por lo tanto, a pesar de que la sustancia A produce un descenso estadísticamente significativo en el pH salival, este no produce tanta significación clínica como la sustancia B. Por lo tanto, la sustancia B es la que presenta ese mayor poder desmineralizante. Y con esto termina el ejercicio, espero que sigáis trabajando y nos vemos en el siguiente vídeo.